En el año 2005, los directivos del Distrito 7, encabezados por el hermano supervisor Rafael Moreno, tuvieron el sentir de abrir distintas congregaciones en Valledupar, más específicamente en los barrios Villa Jaidí, El Páramo y por último, pero no menos importante, Don Carmelo. Tuvimos la visita del hermano Rafael Moreno. Estamos trabajando en Palestina Cesar y nos dijo que teníamos estado para acá, para Valledupar, para un lugar llamado Don Carmelo, y que si yo estaba dispuesto a aceptar el traslado y que era una iglesia que apenas se iba a iniciar. Él dijo, es posible que se inicie con 5, con 8, con 10 hermanos, pero no tengan ni un temor, hermano Rodrigo, porque en primer lugar en Valledupar crecen mucho las iglesias y nosotros como directivos vamos a estar muy cerca de ustedes para estar por ahí auxiliándole en algo. Entonces yo dije, bueno, hermano, si esa es la voluntad de Dios, no hay ningún problema, nos vamos. Y gracias a Dios, pues, nos trasladamos para acá y aquí las cosas pues se dieron bien en el nombre de Jesús. Bueno, la escuela dominical que estábamos haciendo allá en Palestina era una asistencia 150, 160 personas. Y cuando llegamos acá hicimos la primera escuela dominical con 17 hermanos, contando a los niños. Y sí, fue un extraño por muchas razones, no solamente por la asistencia de los hermanos, sino que nosotros comenzamos sin una silla. Y el día que nos posesionaron, que fue un 22 de febrero de 2006, la ofrenda ese día fue de 47,000 pesos y eso nos sirvió para comprar la primera silla para los niños, confiando que Dios nos iba a respaldar, porque entendimos que esa era la voluntad de Dios. Bueno, yo he aprendido a hacer la voluntad de Dios, y cuando mi esposo me comentó que el traslado acá, yo me puse a orar. Yo le dije, Señor, si tu voluntad es que nosotros nos vayamos para allá, yo sé que tú nos vas a respaldar grandemente. Empezamos a trabajar con 11 hermanos bautizados y aunque éramos pocos, cual manada pequeña, creímos que el Dios Todopoderoso nos iba a respaldar grandemente. Y fueron muchas experiencias. De tantas las experiencias que tuve, durante el trabajo tuvimos muchas dificultades, muchísimas, pero con la ayuda del Señor, con el respaldo del Señor, pudimos hacer grandes cosas. No me desanimé porque mi mente venía inclinada que esta era la voluntad del Señor, que nosotros nos viniéramos para acá, a hacer este trabajo acá. Entonces, como mi mente era en el trabajo que el Señor Jesucristo me había encomendado, entonces no sentía cesa. Porque cuando querían llegar, pues el Señor me daba la fortaleza. Yo oraba al Señor Jesucristo que siempre me mantuviera firme para hacer un trabajo, el trabajo que Él le agradara. Aunque fue una sorpresa para el pastor Rodrigo, también lo fue para los hermanos que residían en el barrio. En ese entonces pues sí, me congregaba en la congregación de Mareigua, en la 11. El hermano Silfredo supo todo el proceso de la apertura de la obra en el lugar de Don Carmelo. Comunicó a la iglesia inmediatamente esta noticia que se empezaría o se abriría en el lugar de Don Carmelo una congregación y que ya estaban trabajando en ese proyecto. Cuando me entero de que se va a hacer el traslado o que se va a abrir la obra en Don Carmelo, al principio me dio nostalgia, pero había este nuevo proyecto y había que asumirlo, había que pues aceptar de que nos trasladaríamos de la iglesia de Mareigua y los que vivíamos aquí en Don Carmelo nos quedaríamos en Don Carmelo. Estoy en mi casa,
normal, estaba con mis hijas, tenía las 2 niñas pequeñas. Y cierto día aparece mi pastor en ese entonces, que era el hermano Wilfredo Tapia, y su esposa con otro miembro de la junta en ese momento de allá. O sea, para mí fue una sorpresa porque yo asistía a la iglesia 11 y pensar que ya tenía un domingo o 2 domingos que no iba a la escuela dominical y ver al pastor en mi casa, en la reja parado, yo me sorprendo porque el ministro de una iglesia tan grande, cuando él pensé que era una visita social, de pronto quizá, pero nada, cuando me entero es la gran sorpresa que él me dice que van a abrir la obra y que ya nosotros íbamos a ser parte del cuerpo de servidores del pastor que venía. No sabía en ese momento quién era el pastor. Cuando él me dice que yo voy a ser la secretaria de la esposa del pastor, yo me sorprendo porque yo no estaba sirviéndole a mi Señor. Y para mí fue así como que muy sorpresivo llegar y él me dice, hermana, en el momento no sabía que mi esposo también, Lenín Osorio, iba a ser parte de esa historia, de la nueva iglesia acá en este lugar. Cuando hicieron el anuncio oficial que iban a hacer el culto especial, ya ahí me había enterado que mi esposo iba a ser el miembro de la junta, estaba la hermana Ivette Pedrosa, nosotros 3 como servidores, no recuerdo ahorita qué otros hermanos, pero sí, el culto inaugural fue bastante estruendoso, muy bonito. Recuerdo que no habían casi luces, se hizo lo que se pudo, pero salió el culto adelante, los hermanos estaban en una parte oscura, enfrente en el primer garaje, aquí en la 52, donde en la casa de la señora Lucy, todavía está ese garaje ahí empezamos en ese cuartico. Cuando nuestra primera dominical, el sol, optamos por hacerlo temprano porque daba el sol muy temprano, no había carpa, no habían sillas. Y bueno, así se inició y estábamos todos muy motivados y contentos para trabajarle al Señor, trabajarle en la obra del Señor. Y así fue nuestra trayectoria. Gracias a Dios, con el tiempo llegaron más hermanos. Y también habían hermanos que tenían la necesidad y el clamor de que se abriese una congregación aquí, en Don Carmelo. Me salió una casa para acá, para Don Carmelo, y luego empecé a ir a Mareigua, pero estaba inquieta porque Don Carmelo era un campo blanco, no había predicación de la palabra. Y yo me inquieté, le decía al hermano Wilfredo que hicieran culto a aire libre. Él me decía que pertenecía a la tercera no lo hacía. Y en ese momento empezamos a orarle al Señor. El Señor empezó a obrar grandemente, hasta que un día el hermano Wilfredo me llamó por la mañana y me dijo, hermana Ivette, el Señor respondió a la petición de usted, va un predicador para allá. Y yo dije, en ese momento salté de alegría y dije, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Donde empezamos escasamente 8 o 9 personas allí en ese lugar. Empezamos a trabajar con niños porque realmente los adultos no iban. Y ahí empezamos a evangelizar, a conquistar niños y lo llevamos para que la asistencia fuera mayor. En ese entonces no teníamos dónde sentarnos y nos llevábamos las sillas de las casas de nosotros. Y fue donde allí empezó Dios a obrar en la obra de Don Carmelo. El hermano Wilman, el papá de David, donde regaló una caja, la primera caja que tuvimos en la iglesia, la guacharaca, regaló unas cortinas. Mi esposo, Félix García, fue el primer cajero y
el hermano Wilma tocaba la guacharaca, el hermano Lenín cantaba, y ahí empezamos a trabajar en la obra del Señor, evangelizando a las almas, trabajando con la niñez, porque cuando vimos que no nos resultaban los adultos, porque los invitados no íbamos, empezamos a trabajar con los niños. Y ahí fue cuando la obra, la asistencia se fue creciendo, pero a través de los niños. Como ya empezamos a trabajar y no cabíamos en ese lugar, nos trasladamos a la calle 51, en una esquina, que ahorita mismo está una sede de Sedupaz allí. Empezamos a trabajar ahí. Pero como el sol nos pegaba ahí, las dominicales las hacíamos allá en el parque. Nos íbamos para el parque, allí había una enramada. Empezábamos que los católicos terminaran la misa para nosotros poder ingresar. Y ahí aproximadamente nos reuníamos 26, 28 con niños. Y de ahí fue la obra de Dios creciendo y viendo las maravillas del Señor. Dios empezó a obrar maravillosamente. Ya los niños llevaban a los papás a los cultos. Y así fue que llevamos a cabo la obra del Señor en este lugar. Vivía aquí en Don Carmelo y venía desde la central. Fui bautizado en la central y de allá, pues un día cualquiera en el trabajo, cuando llama a mi esposa, me dice que habían mandado un misionero, un pastor como misionero a Don Carmelo, que era una gran ventaja porque ya nos íbamos a librar esa ida de pronto a la central. Después ya hablamos allá con el pastor y empezamos a apoyar esta obra que se había iniciado aquí, más o menos con unos 11 hermanos bautizados, y así fue donde se fuimos haciendo allí los cultos. Los empezamos a hacer aquí en un garaje que se alquiló aquí en la calle 52, atrás del conjunto de Siruma 1, y ahí empezamos y después nos pasamos allí a una esquina donde también arrendamos y empezamos a hacer allí algo como una enramada, porque hacíamos los cultos era afuera. Entonces un día un vecino nos dice que en Olímpica iban a cambiar unos techos y que él iba a hablar para que nosotros nos regalaran ese ternillo, nos lo vendieran de una forma más cómoda. Iban a cambiar los techos, que fuéramos, que nos los iba a conseguir, y así fue donde hicimos una enramada y nos ampliamos más, pero siempre los cultos eran afuera, en la calle. Así fue cuando ya llegué del trabajo, y entonces llegué a visitar la congregación aquí, pues estaba recién abierta, nada más unos 8 días, 15 días más o menos. Y ahí ya empezamos a apoyarla acá. Entonces ya hablamos con el pastor y empezamos a apoyar la congregación aquí en Don Carmelo. Este es el lugar donde nosotros iniciamos la iglesia del Señor. Era aquí un garaje. Aquí al frente había una puerta, un portón muy ancho. Bueno, ahí iniciamos, gracias al Señor. Pero a los días, por ahí como los 3, 4 meses, pues ya comenzamos a buscar otro lugar más espacioso, porque así como usted más o menos está observando, el sol se nos metía, el grupo ahí iba creciendo. Entonces pensamos de trasladarnos a la calle 53, de la calle 52. Así que usted ve un garaje más o menos de 3x3. Ese fue el que nos asignaron como el salón para predicar y hacer la escuela dominical. Pero así inicia uno, por lo pequeño, pero va aumentando, y como dije, el sol se nos metía acá, no tienen de ampararlo. Entonces decidimos buscar un sitio diferente, más espacioso. Entonces nos trasladamos para la calle 53. Y hermanos que fueron llegando poco a poco al pasar del tiempo, y que estos han hecho gran parte de esta historia. Bueno, mi llegada fue un poco extraña. Digo extraña porque llevaba meses orando al Señor. Siempre que estaba orando y cerraba los ojos en las madrugadas,
Veía al hermano Rodrigo, como ya nos conocíamos, es tío de mi esposa. Veía al hermano Rodrigo que me llamaba desde un púlpito y me decía que llegara a la iglesia, que necesitaba que lo ayudara. Obedeciendo a eso, con el tiempo, le comenté a una hermana en la iglesia, en los fundadores, en ese entonces la hermana Clara Rosado. Y ella me dio unos consejos. Yo vine a la iglesia. Yo me iba para Venezuela o Barranquilla a trabajar y a servir al Señor en ese entonces. Y prácticamente no estaba obedeciendo lo que Dios me decía, sin embargo obedecí y me vine, le presenté mi carta de recomendación, dejé lo que era el viaje, todo se cayó a tierra y me vine para la iglesia en Don Carmelo. El hermano Rodrigo, duré como 2 semanas viniendo y el hermano Rodrigo, como ya nos conocíamos, me fue aconsejando, le fui comentando las cosas. Y pasó un año, ese año, y comencé a servir el año siguiente, en lo que era... Mis primeros cargos fueron sonido, escuela dominical que le dicen, predicador de zona y vocal de los jóvenes, en el comité de los jóvenes. Era el vocal de los jóvenes en aquel entonces. Había una enramada y en ese entonces se predicaba el evangelio allá afuera. Teníamos problemas con los vecinos por el sonido. Cuando se derramaba el Espíritu Santo, a muchos vecinos salían afuera. Otros, cuando ya se acostumbraron, ya no le prestaban atención, pero siempre teníamos una serie de dificultades. Pero orando al Señor, el Señor todo lo fue emparejando. Se predicaba el Evangelio al aire libre y colocábamos el púlpito a favor de la brisa, cosa que la brisa no nos dañara tanto la voz. Cuando llovía siempre era una dificultad. Pero hacíamos el culto y nos gozábamos en la presencia del Señor. De la hermana Cara Leñán, sus consejos. El hermano Rodrigo, obviamente, mi pastor. La hermana Cristina, con sus consejos. María Isabel, siempre ayudándome en lo que era... De pronto cuando uno se equivocaba en la predicación, en alguna palabra o en algo que de pronto no era así, ella siempre nos ayudaba y nos daba el consejo a tiempo. El hermano Lenín siempre... Sus prédicas, lo que Dios le daba siempre nos ayudaba, nos motivaba y siempre Él estaba presto cuando lo necesitábamos. El trabajo en el Señor no es en vano, son muchas las dificultades, pero en su nombre y con nuestro esfuerzo lograremos las metas propuestas. Los cultos eran muy lindos, era muy hermoso porque era un momento donde la iglesia estábamos sufriendo por lo que era la adquisición del nuevo templo o el lote, pero sentíamos mucho respaldo de Dios en lo que eran las actividades. Se hacían sopas de mondongo, carne asada, se hacían muchas cosas en pro de la construcción y de la compra del lote. Se trabajaba arduamente hasta las 2, 3, 4 de la tarde. Íbamos a la casa, nos reposábamos un rato, regresábamos nuevamente al culto por la tarde, domingo en la noche, otra vez a gozarnos en la presencia del Señor. Se derramaba el poder de Dios de una manera impresionante. Fueron muchas las emociones encontradas, a pesar de las tribulaciones y los momentos difíciles que se vivían, siempre se vio el respaldo de la mano poderosa de Dios ayudando a su iglesia. Entonces se sentía mucho la presencia de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se derramaba, veíamos al hermano Rodrigo sentir la presencia de Dios, la hermana Sandy, que de pronto hoy en día no están en la iglesia, muchos del comité fracasaron, pero algunos retomaron el camino, muchas dificultades se presentaron, pero la iglesia seguía avanzando, el Espíritu de Dios iba rescatando los perdidos. Para aquella época había un vecino en la esquina al lado de la iglesia. Luego que él, cuando predicaba, yo me daba cuenta que cuando predicaba el hermano Rodrigo las dominicales, o predicaba mi persona, o predicaba el hermano Marcial, él se sentaba ahí en el andén y sacaba una sillita, y él se sentaba ahí, y con el tiempo ya lo habíamos sentado en el culto. Un día se entregó al Señor, y yo cada vez que lo veía y decía: Señor, toca su corazón. Y el Señor tocó su corazón, Él se entregó,
comenzó a proveer para la obra. Y así sucesivamente comenzaron a entregarse jóvenes, personas, venían personas de otras congregaciones, nos colaboraban mucho. Y todos los que en ese entonces el Señor fue trayendo a la iglesia eran gente que no conocía al Señor y personas que ya estaban en la obra del Señor, que venían de otras congregaciones, y ellos colocaban su granito de arena. Lo que era la hermana Damaris Seguane, una mujer que trabajó en todas las actividades, la hermana Liñán, la hermana Celina, la hermana Ruby, el esposo de la hermana Damaris, Calito, el hermano Calito Angarita. En ese entonces Rodriguito tenía una moto azul C90 Honda, y esa motico, como ya yo sabía manejar, en esa motico llevábamos lo que era el hielo, las cavas, íbamos y veníamos, comprábamos la leña. Yo llegué aquí el 5 de mayo del 97, un año después de fundada la iglesia aquí en Don Carmelo. Bueno, vine, como era conocido del hermano Rodrigo hace mucho tiempo, me administró 5 años. Cuando llegó pues al pueblo donde vengo, en Palestina Cesar, estaba sirviendo allá, miembro de la junta, y tenía muchos cargos. Entonces él me conocía muy bien, y entonces pues a él se le dio fácil de invitarme para que trabajara con él. Bueno, y me vine y comencé también a servirle al Señor en el evangelismo, que cuando eso el evangelismo era muy duro aquí en Don Carmelo. Teníamos muchas experiencias acerca del evangelismo, porque el evangelismo, como había poca persona, había aproximadamente 25 o 30 hermanos que se congregaban ahí. Entonces el evangelismo estaba un poco estancado en cuanto a eso, y miramos necesidad. Bueno, me metí de lleno en el evangelismo, a pesar que era un poco pesado, había gente muy renuentes al evangelio, y se creían pues que eran de estrato y que no necesitaban el evangelio, pero el Señor fue tratando con ellos y nos ayudó en cuanto al evangelismo. Bueno, de ahí el siguiente año pues fui nombrado miembro de la junta, acá como tesorero de la junta local. Y bueno, hasta cuando cumplí 5 años era que vino el hermano Ron. Cuando vine había muchos adolescentes, muchos jóvenes. Prácticamente también fui maestro de niños, pongamos, entre ellos estaba Camilo, el hijo de la hermana Mitre, estaba Andrés, también el hijo de la hermana Ibe, y había muchos adolescentes, muchos jóvenes que compartieron que ellos pueden hablar y dar fe acerca del acercamiento que tuvimos. En el mes de febrero del 2011, el hermano Rodrigo Seguane, tras un periodo de 4 años, fue trasladado al municipio de Tamalameque, dejando en la congregación de Don Carmelo una asistencia de 70 hermanos con niños. Llegando en su reemplazo, en el mismo mes, el pastor Ronald de la Oscar Mona, quien se encuentra vigente pastoral de esta congregación, en donde actualmente, para la gloria y honra del Señor, hay una asistencia de 300 hermanos aproximadamente. La llegada a la ciudad de Valledupar me fue informado por los directivos, en este caso el supervisor, nuestro hermano Fabio Castrillo. Me informó que debía estar en Valledupar porque había sido elegido el presbítero tesorero del distrito número 7, y pues sí, me dijeron que lo más factible era estar en la ciudad. Pero no me dijeron para qué lugar iba a estar. Solo en el mes de enero me fue confirmado que para el barrio Don Carmelo de la ciudad de Valledupar, que era una obra nueva, que estaba apenas comenzando, puesto que no había casa pastoral, templos, cultos se hacían en la calle, en una casa de esquina. Yo no conocía. Pero alguien me preguntó, ¿usted va para Don Carmelo?
siendo que usted es un directivo. Y yo sí, eso me dice mi superior. Entonces vuelve y me insiste la persona, pero usted siendo directivo para don Carmelo, si allá no hay templo, allá no hay casa pastoral, hay un poquito de hermanos. Yo le dije, el supervisor me dijo que iba para don Carmelo. Pues yo soy un siervo del Señor. Y me dijo, ¿usted no ha ido a darse cuenta cómo es? Y yo dije, no voy a ir porque no es mi voluntad, es la del Señor. Si la del Señor es que vaya, voy. Porque si me pones a escoger, quizá de pronto no vaya. Fue duro, para mí fue duro porque venir de un lugar donde teníamos una casa pastoral bonita, un templo grande, y llegar acá a una terraza a hacer culto, era como si hiciéramos culto en la calle, allá en el lugar donde estábamos ya. Y para mí, el día que recibimos, para mí fue como un poco como traumático, digamos así. Y yo lloré ese día, hasta decir mejor. Pero después, bueno, el Señor quería que viniéramos acá para hacer un trabajo. De pronto yo en ese momento vi como algo humano, ¿no? Como humano que soy, miré eso, pero no miraba lo espiritual que el Señor quería hacer acá. El trabajo que el Señor quería continuar, que el hermano había terminado, que nosotros íbamos a continuar. Pues yo le dije en ese momento a mi esposa cuando estábamos allá, en el lugar donde estábamos hospedados esa noche, Dios sabe lo que hace. Cuando hay desafíos, también hay victoria y hay triunfo. Si el Señor nos trae para acá, es porque nos va a ayudar. Si ayudó al hermano, ese guane que vino cuando iba a iniciar, cuando habían unos cuantos, creo que unos 5 o 10 hermanos, pues nos ayudará a nosotros, ya que hay una asistencia con niños como de 60, una asistencia más o menos que se veía en los cultos. Y si el Señor lo ayudó, nos ayudará a nosotros. Grandes desafíos tenemos, pero grandes victorias nos esperan. Aceptemos el reto, que el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar. Fue así como el 17 de enero del 2011 llegamos a la ciudad de Valledupar, barrio Don Carmelo. En el conjunto 2, en la casa 2. Esa fue otra cosa. La casa donde nosotros estábamos allá era grande y acá son casas, yo me sentía como encerrada. Pero bueno, gracias a Dios, el Señor también me ha ayudado. En cuanto al acople, es una de las cosas que he tratado de vivir en el ministerio que Dios me ha dado y en los lugares donde me ha tocado ir, es que no importa el lugar, no importa si es campo, si es pueblo, si es montaña, si es ciudad, siempre he tratado de meterme en la congregación, en el corazón, amar la iglesia, amar la gente del pueblo, del barrio, de la ciudad. Y para mí no ha sido problema que las incomodidades, las dificultades que se presenten, es algo como que natural del trabajo. Entonces, de inmediato entramos a trabajar, nos sentíamos extraños los primeros días, pero comenzamos a amar a los hermanos igual como los amábamos allá en la congregación anterior y comenzamos a hacer los cultos normales, la escuela dominical, los programas de oración, a trabajar porque a eso nos trajo el Señor, a trabajar, a ganar las almas, a ayudar a los hermanos a hacer el trabajo que el Señor nos encomendó. Como vimos también la disponibilidad de los hermanos de servir, de estar allí ayudándonos y trabajando. Pues había que buscar entonces darle solución a ese terreno y a aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, entrar de una vez a construir, a hacer un lugar de culto, ya que estábamos allá directamente en la calle. Y no había libertad para orar, no había libertad para ayunar, no había libertad. Entonces fue así cuando comenzamos a trabajar en pro del lugar de culto. Y de una vez los hermanos se dispusieron y nos dieron la mano, vamos, con alegría, con pala en la mano, con pico, comenzamos a trabajar ahí exactamente en el lugar donde hoy es la sede de la congregación Don Carmelo. De una vez preguntamos por los hermanos que supieran de construcción, maestros de obra. Ahí estuvo el hermano Luis Xavier, Jacob, el hermano Jacob, hermano Zapata, Zuleta.
el hermano Carlos Zuleta, que hoy está en la congregación de Álamos, fue también ficha clave en el trabajo. Y todos esos jóvenes del momento y hermanos. Mujeres valientes ahí también. Y mujeres, las muchachas, las hermanas ayudaron. La hermana Luz Marina, la hermana Wendy ayudó a Heidi. La hermana Mildred. Todas esas mujeres comenzaron a ayudar. Todas esas hermanas. Ay, Deiber también. Hermano Deiber. Por ahí hay fotitos de ellos allí. Hubo una hermana que fue a la casa el día que llegamos a visitarnos y se puso a la orden nuestra, que fue la hermana Ivette. Ya hemos llegado a tener asistencia de 300 personas y un buen número de jóvenes, de adolescentes, de niños, damas dorcas que pasan de 100, las damas. Y bautizadas hay 113 dorcas, fuera de las que no son bautizadas. Correcto. Yo pienso que estamos llegando a como a 150 mujeres. Hoy le rogamos al Señor que nos ayude porque ya el lugar se nos quedó pequeño. El lugar se nos quedó pequeño y bueno, el dueño de la obra, él es el que añade a la iglesia lo que han de ser salvos y también él añade las necesidades que tenemos, por ejemplo, la parte logística, casa pastoral, aulas para niños, los baños, las oficinas, todas esas cosas están en el proyecto que Dios sabe que necesitamos y ya la obra se ha crecido y yo sé que Él es el que proveerá y suplirá lo que falta. Hablando entre asistencia con niños. Escuela dominical. Escuela dominical es lo que yo me acuerdo más que todo donde se veía la gente eran los domingos. Los domingos no, los cultos de semana no eran unos cuantos. Si eran los cultos de caballero eran 7, 6, 4 y no me acuerdo de más. Y los cultos del domingo teníamos asistencia de 60 y pico y llegamos a tener 70 y pico ahí. Con niños, un buen grupo de niños, un grupito pequeño de jóvenes, y personas adultas, ancianos. Pero que al transcurrir de los días algunas personas se trasladaron, se mudaron, se fueron muchas personas. Pero dijimos, Dios es el dueño de la obra, Él, de alguna manera, traerá gente. Al pasarnos acá, pues, vemos que acá, pues, la gente comenzó a concurrir más, empezó a llegar más la gente. Y pues, mire que ya estamos llegando a la escuela dominical de 300 y pico. Gracias al Señor, poco a poco.
pues había un terreno solo y hubo como la intención del hermano Rodrigo hacer algo, como una enramada para el lugar de culto, pero dicho por él mismo, que se aguantó y dijo, voy a detener la intención de hacer como una enramada, porque quizás el hermano que viene traiga otro pensamiento y mejor dejemos así. Se habían enterrado unas bases, pero muy pequeñas. Pues comenzamos por la fe, porque nosotros encontramos una deudita que estaba la iglesia pagando y pagando también intereses. Hizo un préstamo al distrito y gracias a Dios para recoger todas esas deudas y las cancelamos. Entonces nosotros le cancelamos al distrito con votos y ofrendas. Después que ya cancelamos los votos, con nuestros votos la deuda, nos dedicamos entre todos a aportar para cómo hacer este lugar. Hicimos un presupuesto con ofrendas, votos y actividades y fue ahí donde todos los hermanos comenzaron a trabajar. E incluso el día que nos vinimos para acá no había ni techo en este lugar y aquí hicimos los primeros cultos. Pura tierra pelada y sin techo, pero Dios nos dio su mano y derramó su bendición que hasta el día de hoy no ha cesado de caer esa lluvia de bendición y esperamos que nunca cese esa bendición que sobreabunda.